Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Edgar Díaz Soto. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene la especialidad en urgencias médico-quirúrgicas, un diplomado en educación médica, una alta especialidad en medicina de reanimación y es maestro con honores en administración en servicios de salud. Actualmente, él es médico adscrito al servicio de urgencias del Hospital General de Zona número 8 del IMSS aquí en la Ciudad de México. El doctor es autor de capítulo en los siguientes libros: Urgencias, conceptos esenciales del 2015, Evaluación y manejo integral de la vía aérea del 2016 y Medicina de urgencias en México los primeros 30 años del 2017. Además, eh, colaboró con la realización de la guía de práctica clínica de reanimación cardiopulmonar en adultos en su actualización en el 2017. Doctor Díaz, qué gusto que esté con nosotros el día de hoy. Bienvenido, le cedo los micrófonos para iniciar con la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Es un honor y un gran compromiso estar con ustedes. De verdad que admiro y reconozco el esfuerzo que se tiene para este tipo de sesiones. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a sacarle todo el provecho a esta charla. Agradezco la atención y por favor sientan plena libertad. Voy a estar revisando el chat. Si alguno de ustedes al final tiene dudas, por favor, para que las tenga en cuenta y que me lo haga saber. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar esta charla que titulé La otra cara de la moneda, los profesionales de la salud como seres humanos. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a compartir experiencias respecto a nuestro papel en esta pandemia. Aquí hay muchos médicos generales, me imagino que también debe haber enfermeras, algunos de inhaloterapia, pero en esta pandemia nos ha tocado ver efectivamente esto, el otro lado. Nosotros como papás, como hijos, como cónyuges, como hermanos, como parte de una familia, incluso como nosotros mismos, se ha visto trastocada nuestra realidad en varios sentidos. Y entonces, de eso es lo que vamos a hablar, porque estamos acostumbrados a esto. O sea, y quiero creer que durante esta sesión, durante nuestra formación, este tipo de imágenes, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el COVID como parte de nuestra cotidianeidad a partir de 2019 que se conoció hasta el 2020. Entonces, y hoy que comienza el 2021, bueno, pues a todo lo que da. Pero ¿cuántas veces nos sentamos a reflexionar sobre esto? Es decir, el, el papel como ser humano y lo que hacemos realmente, ¿por qué lo hacemos? Caemos en esta ceguera de taller y de pronto decimos, y esta frase probablemente algunos de ustedes también la digan, que nosotros trabajamos para nuestra familia, trabajamos para nuestros hijos, trabajamos para nuestra superación, trabajamos para... Pero de pronto, y más a los que nos gusta la medicina o ser profesionales de la salud, nos vemos envueltos en una vorágine de cosas que nos empiezan a desequilibrar esto que se conoce como la rueda de la vida, ¿no? O sea, dejamos de ir a nuestra casa, de pronto tenemos uno o dos trabajos, descuidamos nuestra salud, descuidamos a la familia, a nuestros amigos, incluso el ocio. O sea, toda esta parte es algo que nos permite ser personas o ser seres humanos de manera integral. Y también perdemos el equilibrio en esto que los japoneses conocen como ikigai, es decir, nuestra razón de ser. Efectivamente, nos debe quedar claro que como profesionales de la salud es algo bueno porque lo necesita el mundo. La mayor parte de nosotros nos apasiona esto que hacemos, nos pagan y de ahí nos seguimos manteniendo. Y probablemente la mayor parte de nosotros nos consideramos buenos en lo que hacemos. O sea, perfectos, nadie, pero de pronto esto, insisto, perdemos el equilibrio. Voy a tocar algunas fibras que de pronto puede resultar doloroso, ¿eh? Entonces,
¿Recuerdan cómo llegó el COVID a sus vidas? O sea, fue algo así tranquilo, las noticias. Nos remontamos a diciembre del 2019, cuando esta nueva enfermedad se describió en Wuhan y que de pronto lo veíamos como lejano, o de plano, a algunos de nosotros nos cayó así de sopetón y ocupó toda nuestra cabeza, nuestro pensamiento, nuestra vida diaria. Por ejemplo, me puedo imaginar que las personas que están en el INSABI dirigiendo esto, en cuanto llegó el COVID, se conoció el COVID, la cosa se transformó completamente. Y por supuesto que más a partir del día 28 de febrero del 2020. Una breve reseña. Por allá del 21 de diciembre del 2019 se daban a conocer estos primeros casos reconocidos desde noviembre, por cierto, del 2019, en esta pequeña ciudad de Wuhan, y se tomaron medidas, se aisló la ciudad, pero de pronto empezamos a escuchar las noticias allá por enero, que llegó a Italia, y de pronto Italia se desbordaba. Italia todavía sonaba como muy lejos. El problema fue cuando llegó a España. En España, digo, tal vez por las coincidencias que tenemos, el idioma, veíamos cómo se estaban saturando los servicios de salud por allá de principios del 2020. Y bueno, qué decir, Estados Unidos. De pronto, ya que pasó eh, el Océano Atlántico y que llegó a Estados Unidos, nuestro vecino del norte, como que ya empezamos a reflexionar sobre qué es lo que estaba pasando. Y de pronto llega con nosotros. El primer caso, 28 de febrero del 2020, llega el COVID a México. Les pido que recuerden qué es lo que estaba sucediendo en sus vidas en ese momento. A lo mejor estaban iniciando un nuevo proyecto, tenían planes, vacaciones, cumpleaños, y, y todavía lo veíamos lejano, sobre todo si estábamos en un área rural o en otra ciudad. Este primer caso que se vivió en el INER y que de pronto no sabíamos de dónde había venido, qué es lo que había sucedido. Eh, Insisto, veíamos a Italia, lo que estaba viviendo por allá de marzo, y nosotros apenas con los primeros casos, España ya desbordado en marzo, nosotros apenas estábamos comenzando con esto. Estados Unidos para abril. ¿Qué es lo que estábamos viviendo? Nosotros apenas en abril empezábamos con este incremento de casos y se empezaba a hacer cada vez más tangible como profesional de la salud. Insisto, este es un recordatorio de qué es lo que estábamos viviendo como país, como profesionales de la salud. De pronto, abril, Semana Santa, este tipo de eventos que se hacen cada vez más tangibles, insisto, en nuestras casas, que si íbamos a salir de vacaciones, que si nos reuníamos, que si no nos reuníamos. Les voy a compartir algo. ¿Por qué pongo el 16 de abril? El 16 de abril es el cumpleaños de mi esposa. Eh, ¿Dónde estaban ustedes en el cumpleaños de su esposa o de su esposo o de su pareja? Ya con la pandemia. Y recuerden lo que estaban haciendo justo un año antes. 23 de abril es mi cumpleaños y yo estaba haciendo este tipo de gráficas. ¿Dónde estaban ustedes en su cumpleaños? Porque ya prácticamente estamos, de los que están aquí en línea, que son más de 200, probablemente 180 de ustedes pasaron su cumpleaños y el cumpleaños de su pareja, de su hijo, de su hija, de sus amigos, ya inmersos en la pandemia. Algunos ya lamentablemente empezaron a vivir de funciones en casa, algunos pacientes tal vez, cómo esto fue aumentando y cómo el equipo de protección personal, ahorita, de hecho veo en la charla, yo estoy en un lugar aislado, estoy solo, pero creo que esto se volvió nuestro compañero. O sea, ahora ya no es si sales con el celular, saliste, ¿a dónde vas sin tu cubrebocas? O como se plantea ahorita, ¿no? El, ¿Dónde está tu cubrebocas? Se convirtió en ¿ya llevas suéter de tu mamá? O sea,
Ya te pusiste chamarra, ya llevas tu cubrebocas, acuérdate, no te van a dejar entrar. Entonces, ese tipo de situaciones, o por ejemplo, como profesiones de la salud, llevas tu oxímetro, tu equipo de protección personal a todos lados, sobre todo en nuestras áreas laborales, porque finalmente, como profesionales de la salud, empezamos a cuidarnos eh, ante este tipo de realidades. Los estudios de Wuhan nos permitieron crear conciencia porque en diciembre del 2019 y publicado en los primeros meses del 2020, se demostró que un gran número de los contagiados eran profesionales de la salud y lamentablemente varios de ellos fallecieron al inicio. Y esto se difundió. O sea, estamos hablando de China, pero también Estados Unidos. Esta fue una de las primeras fotos en memoria de los profesionales de la salud que habían fallecido por COVID en los Estados Unidos. Y poco a poco lo sentíamos más cercano. Poco a poco ya eran los enfermeros, las enfermeras de España, de Italia. Y cuando en México empiezan a salir las primeras estadísticas de los profesionales de la salud que estaban confirmados como COVID positivo y en donde lamentablemente para el 14 de mayo ya se detectaban 111 defunciones, recordamos esto que pasó en Coahuila, este hospital que se contagiaron varios profesionales de la salud y que lamentablemente varios fallecieron, pero esto ya estaba sucediendo en todo nuestro país y ya dejaron de ser solo los pacientes, ya eran nuestros compañeros los que se estaban enfermando y los que lamentablemente también estaban falleciendo. Él es Felipe de Jesús. Él es un compañero mío, fue mi alumno y fue el primer médico del hospital en donde yo laboro que falleció. Recuerdo que todavía lo vi un martes, yo trabajo lunes, miércoles y viernes en la noche. Yo desde que comenzó la pandemia estoy como líder de los equipos COVID en mi sala. Salí el martes de guardia, lo vi en el área de personal, sin imaginarme nada, le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Bien, 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 estoy malón nada más, pero ya se está arreglando. Ok, eso fue un martes. El lunes siguiente que llego a guardia me avisan que había fallecido. En 4 días. Llegó al hospital, se atendió ahí, se refirió a la raza, en la raza lo intubaron y falleció. Al mismo tiempo, otro muy buen amigo, compañero de generación, estaba hospitalizado también en la raza, intubado, y de pronto esto se empieza a hacer noticia. De pronto nos querían llamar héroes, de pronto nuestros hijos se empiezan a preocupar por nosotros, nuestra pareja nos empieza a decir, oye, por favor, cuídate, ¿qué te hace falta? ¿Tienes cubrebocas? ¿Tienes N95? ¿Tienes equipo de protección personal? ¿Necesitas algo más? Y empezamos de pronto a solicitar, a invertir y a todo. Eh, Empezamos a conocer y a preocuparnos de cosas que habíamos olvidado, o sea, y no porque esto fuera o debería ser algo ajeno a nosotros. Nosotros para intubar, desde siempre debimos utilizar un N95, pero a veces intubábamos incluso así sin guantes y sin nada, o sea, le hacíamos caso a la urgencia o nos ponemos como pretexto la urgencia. Pero ¿cuántos de nosotros, de verdad, reflexionemos, nos lavábamos las manos entre paciente y paciente? ¿Cuántos de nosotros utilizábamos guantes todo el tiempo para evaluar a un paciente que pudiera ser infecto contagioso? ¿Cuántos de nosotros utilizábamos el equipo de protección personal porque estaba indicado para hacer una curación, una sutura? Les pido que lo reflexionen. Eh, la precaución de contactos, hablamos de las gotitas, los aerosoles, y entonces esta enfermedad empezó a tomar como una forma. Empezamos a hablar de los métodos de transmisión, que si se mantenía vivo más tiempo en acero y plástico, que si viajaba apenas 2 metros, que si el cubreboca servía, que si no servía, que si los lugares ventilados, que si no ventilados, que si íbamos a hacer un procedimiento generador de aerosoles.
de pronto decían, no, 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 es que solo se contagian los de los hospitales. Y de pronto nos dimos cuenta que no. El de consultorio también se empezaba a contagiar y también empezaba a sufrir la enfermedad como médico. Y de pronto, ¿qué pasaba en casa? Estas se convirtieron en nuestras reuniones. Es más, esto se convirtió en nuestra escuela. Esta es una reunión que tuve con mis amigos, pero la mayor parte de los que me están viendo de aquel lado, estoy seguro que ya tienen reuniones así. Muchos de nosotros ya celebramos de esta manera, ya estamos aprendiendo a compartir y de vuelta a nuestros servicios. Te informan que vas a recibir un paciente de 60 años confirmado con COVID-19, llega con frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 29, temperatura de 38, saturando al 90%, con FIO2 al 60%. Eso los que están en un hospital, pero los que están en primer contacto, ¿cómo se preparaban? Utilizaban careta, utilizaban cubreboca, doble cubreboca. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sabíamos de este bicho? Sabíamos que este era un virus RNA, que de pronto estas partículas se difundían de manera rápida, que era muy contagioso. De pronto nos estaban diciendo que si sí era más letal que la influenza, que si no era más letal que la influenza, pero nadie lo sabía. Estábamos apenas aprendiendo entre todos qué es lo que sucedía, cuáles eran los síntomas. De pronto hablábamos de estas definiciones operacionales, que si tenía más de 2, que si tenía 3, que si le dolía la cabeza, que si tenía fiebre, y entonces te ponías rápido el cubrebocas, te ponías la careta, te ponías el equipo de protección personal, pero de pronto ya te empezaban a llegar también pacientes que tenías que catalogar en un triage, que no estabas del todo acostumbrado. Y ya no era esto en hospitales, o sea, ya estoy hablando de cada una de las poblaciones que iban siendo afectadas por la enfermedad. Y tenías que saber si era algo que tenías que referir de inmediato, si lo podías manejar, si era sospechoso, si tenías que dar aviso epidemiológico. Teníamos que valorar escalas, SOFA, Quick SOFA, de verdad, News 2, todo este tipo de escalas que de pronto habíamos desapercibido o pasado desapercibida, pero también se nos seguía olvidando lavar las manos. El uso de sanitizantes, la sana distancia, y esto se volvió parte de nuestra rutina. Muchos de nosotros en casa tenemos tapetes sanitizantes a la entrada, tenemos gel sanitizante a la entrada, llegamos de ver pacientes y nos metemos a bañar, pedimos que no nos abracen hasta que estemos cambiados. Eso se volvió parte de nuestro estilo de vida. Y de pronto seguía aumentando la presencia de muertes en los profesionales de la salud. Y se hacía más tangible y más tangible. No solo médicos, recordemos que las enfermeras son las que más se contagian, pero los médicos son los que más nos morimos. También los laboratoristas, otro personal, por ejemplo, inhaloterapia, laboratoristas, etcétera, dentistas. ¿Cómo fue el 15 de septiembre? ¿Cómo celebraron el Día de la Independencia en las poblaciones en las que ustedes estaban? Por primera vez en la historia de nuestro país, el 15 de septiembre sonó diferente. El 15 de septiembre, de pronto, queríamos creer que podíamos cuidarnos entre todos y, sin embargo, veíamos que había gente que no seguía estas medidas. Un día de muertos para recordar. No por estar pintando las calaveras con cubrebocas, sino porque nuestros panteones se estaban llenando. Nuestros pacientes estaban yendo, el paciente con diabetes, con hipertensión, con obesidad, el paciente con neumopatía obstructiva crónica se nos estaba yendo de las manos. Y muchos de nuestros pacientes no son solo eso, no son solo pacientes, llegan a ser parte de nuestra vida y sobre todo aquellos que están en primer nivel de atención. Una Navidad con contrastes. Muchos de nosotros pasamos una Navidad como esta. Aquí en casa
Digo, acostumbrábamos a hacer fiestas de muchas personas y de pronto nada más estábamos 4 en la casa, pero con nuestras tabletas, nuestras computadoras prendidas. Otros, un año nuevo distinto, porque estaban tratando de conseguir tanques de gas, es decir, estos tanques de oxígeno que hoy se convierten de verdad en, ya no hablamos de la última coca en el desierto, sino estamos hablando del último tanque de oxígeno disponible. Como médicos ya estábamos agotados. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ya burnout? ¿Cuántos de nosotros no estamos ya con miedo del contagio o ya nos contagiamos? Y aún así éramos capaces de celebrar. Y empezamos a utilizar palabritas medio raras que ahorita voy a aclarar. Porque nuestra vida diaria se convirtió en, oye, ¿sabes si hay un hospital con cama? ¿Tendrás un conocido que pueda prestarme un tanque de oxígeno? ¿Sabes si sirve el dióxido de cloro? ¿Sabes si sirve la ivermectina? ¿Sabes si sirve el concentrador de oxígeno? ¿Sabes y sabes y sabes y sabes? O sea, éramos bombardeados por todas las preguntas habidas y por haber. Nos tuvimos que convertir en expertos en esta materia. Para nuestra familia, ya, o sea, esto fue uno de los primeros mapas aquí en la Ciudad de México, pero hoy tenemos esto. Hoy tenemos muchos estados de nuestra república en semáforo rojo, solo tenemos un estado en semáforo verde, pero ¿cuántas veces escucharon preguntas que ni siquiera sabíamos la respuesta? Oye, ¿sirve la ivermectina? No, no sé. Oye, ¿sirve la acitromicina? Déjame preguntar. Oye, ¿qué dosis de ceftriaxona? No, es que es un virus. No, no sirve la ceftriaxona. Oye, pero es que a mí me la recetaron. Entonces, ¿sí sirve o no sirve? Oye, ¿me voy al hospital? No me voy al hospital. ¿Cuándo me voy al hospital? ¿En qué momento? Y de pronto para muchos fue muy tarde, ¿eh? Nos sentimos vulnerables. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que hacernos más de una prueba para saber si somos PCR positivo? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que hacernos la prueba de IgG, de IgM para ver si aún tenemos defensas? Con nuestra primer prueba, muchos de nosotros nos sentimos vulnerables. Es decir, esta incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido algo desastroso. La primera vez que nos dijeron ustedes COVID positivo, y que conste que en teoría somos los preparados, pero como seres humanos nadie estaba preparado para esto. Sobre todo si tenemos factores de riesgo, si de pronto tenemos hipertensión, obesidad, más de 60 años, ¿cómo voy a evolucionar? Si de pronto alguno de nuestros familiares ya falleció, algunos de nuestros familiares está en el hospital, de pronto no sabemos si nosotros fuimos los que lo contagiamos. Otra palabra que está tal vez de moda, la resiliencia. Esta capacidad para adaptarse a los resultados con resultados positivos frente a situaciones adversas. Y nos empezaron a dar cierta orientación en cuanto a levántate a la misma hora, haz ejercicio, aliméntate sanamente, involucra a tu familia, márcate objetivos diarios, apóyate en la tecnología para la comunicación, sé autodisciplinado, trata de crecer, búscate retos. Es decir, trata de encontrarle el lado positivo a este encierro. Y algunos de nosotros logramos sacar ventaja, a otros no. Otros de verdad que estábamos a punto de volvernos locos. Y de pronto, esta luz al final del sendero. ¿Saben a qué me refiero? Ya por allá de Navidad, empezamos a escuchar que venía la vacuna. Y de pronto algunos de nosotros ya fuimos contemplados para la vacuna. Incluso ya nos estábamos preparando para ver cuáles iban a ser nuestros efectos adversos. O sea, ya me voy a ir a vacunar, ya estoy en la lista, ya voy para allá. Algunos de ustedes probablemente ya tengan la primera dosis, algunos tal vez tengan la segunda dosis, algunos, muchos de ustedes, tal vez todavía no han sido vacunados y todavía están en espera de esta luz al final del sendero. Les digo, por favor, aguanten, de verdad. Y parte de eso es este otro lado de la moneda que quiero tocar con ustedes.
El día 18 de enero salió esta información. Somos un país con un gran número de profesionales de la salud que han enfermado y que han fallecido. Yo estoy convencido, y lo digo abiertamente, que son muchos los factores que influyen en estos resultados, muchos. El hartazgo del cubrebocas, del N95, un descuido, alimentarnos en un área contaminada. Estábamos acostumbrados a tomar café en nuestro consultorio, estábamos acostumbrados a tener la galleta en el primer cajón del escritorio. Esos detalles que de pronto no percibimos, incluso nuestra hipertensión, nuestro sobrepeso, nuestras enfermedades que de pronto no. Dicen que los profesionales de la salud somos malos pacientes. Es algo que tendríamos que reflexionar. ¿Alguna vez te preguntaste si vale la pena? Así, ¿vale la pena arriesgarse? De pronto nos sentimos pequeños, ¿eh? De pronto nos sentimos otra vez vulnerables, sobre todo cuando vemos estas imágenes de gente en la calle que no se cuida, de pronto cuando vemos la esquela del amigo de la generación, cuando vemos este tipo de noticias en cuanto a eh, posibles retrasos en la vacunación. O sea, todo eso te hace cuestionar y por supuesto que es válido, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que pretendo generar después de esto con un diálogo ameno, quiero creer, y en donde podamos resolver varias de estas dudas que se puedan presentar? Les quiero decir que cada uno de nosotros tiene la respuesta a esta pregunta, ¿eh? Cuando comenzamos esta charla hace 28 minutos, mi objetivo fue hacer evidente la otra cara de la moneda. Pretendo, de verdad, que ubiquen cómo se ha modificado su esquema como padre, como hijo, como cónyuge, como hermano, como ser humano. Si realmente este tiempo nos ha permitido aprender algo. Y me voy a explicar. Un evento tan grande como este no puede dejarnos sino una lección en la misma magnitud. La experiencia la estamos viviendo, cada uno de nosotros de manera distinta, y dependerá de cada uno de nosotros sacar un resultado positivo a esta pandemia. Por increíble que suene, ¿eh? Algunos nos ha pegado más que a otros, algunos lamentablemente hemos perdido, insisto, cónyuge, hermanos, padres, pacientes, la mayor parte de nosotros. Les puedo decir que este ha sido, el 2020 fue el año que más certificados de defunción firmé en lo que va mis 23 años como especialista en medicina de urgencia. Jamás había firmado tantos certificados. Y no pretendo que normalicemos la muerte, porque no. O sea, aunque, por favor, también aclaro, ningún médico lucha contra la muerte porque sería una batalla perdida. Lo que nosotros planteamos es mejorar la sobrevida de los pacientes, mejorar la calidad y, por supuesto, el pronóstico ante una enfermedad. Algunos de nosotros nos hemos deprimido, algunos de nosotros hemos requerido apoyo psicológico. Aquel que diga que no le ha afectado la pandemia, primero le puedo decir que tenga mucho cuidado porque el fenómeno de negación es muy alto, ¿eh? Entonces, aquí encontrará la respuesta del otro lado de la moneda. Cuando de pronto ya no sepas dónde estás, hacia dónde vas, te vas a tener que sentar y reflexionar y analizar cómo está tu rueda de la vida, cómo está tu salud, cómo está tu desarrollo profesional, cómo estás económicamente, cómo está tu familia, cómo está tu amor, cómo está tu ocio, tu hogar. En algunas de las ruedas de la vida incluso ponen la fe. Y que jamás perdamos nuestra razón de ser. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que seguir haciendo lo que amamos. Y en este caso yo estoy convencido que los que somos profesionales de la salud amamos nuestra carrera. Estamos haciendo algo bueno por la humanidad, que nos quede claro.
Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia, no en un ser humano, en una familia, en un núcleo familiar. Nos desarrollamos y el hecho de que aquí estén escuchando este tipo de charlas quiere decir que están dispuestos a seguir creciendo, a seguir aprovechando las oportunidades que la vida nos da y este tipo de servicios nos brinda para poder mejorar nuestras capacidades, nuestras competencias para la atención de los demás pacientes. Y por supuesto que sobrevivir de manera honesta a partir de un pago que se genera por nuestros servicios. Eso. Y en el momento en el que logremos equilibrar, les aseguro que vamos a poder seguir estando tranquilos viendo este otro lado de la moneda. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Porque pretendo que de esto logremos un diálogo completamente abierto. Su micrófono. Aquí en el chat, doctor, muchos de los participantes comentaron, ¿no?, que muchos se reunieron con sus familias, ¿no?, vía Zoom, vía lo que sea, ¿no? Entonces, que fue algo diferente, algo que también, pues, los puso y, pues, de alguna manera los deprimió y los puso tristes, ¿no, doctor? Así es, y debemos estar atentos a eso, porque el burnout, la depresión en tiempos de COVID, de verdad que es muy alta. En los profesionales de la salud, recordemos que esta posibilidad de quedar agotados, de estar quemados, tronados, decimos en México, es muy alta. Y el riesgo también, no solo para nuestra salud, sino también para la de nuestros pacientes, ¿eh? Es decir, a veces les comento, ¿ustedes se subirían a un camión conducido por una persona que está extremadamente cansada? Yo no me subiría. Y entonces, ¿cómo a veces nosotros sí nos atrevemos a dar consulta en esas condiciones? Eh, entonces, es parte de lo que vale la pena reflexionar, que debemos crear conciencia, primero para estar atentos a las primeras señales de cansancio, de agotamiento, para darnos una pausa. Y yo sé que tenemos un chorro de contras, ¿no? Que de pronto, no, pues es que de todos modos tengo que ir a trabajar, es que de pronto sí. Pero aún así, date ese minuto de reflexionar, de respirar tranquilo. Se los comento, o sea, perdón, pero una sala de urgencias les aseguro que no es para nada tranquila y estamos ahorita al tope. Y aún así, con los residentes, a ver, chamacos, tómense sus 2 minutos, sus 5 minutos y a darle. ¿Por qué? Porque el paciente se merece lo mejor de nosotros, ¿sí? Entonces, vale la pena que lo reflexionemos porque a veces no nos damos cuenta. Otra vez, insisto, hacemos ceguera de taller. ¿Alguna duda o comentario? Por favor, con toda confianza, ¿eh? Estoy tratando de abrir el chat. Dejo de compartir mi pantalla ya. Por cierto, mi Facebook es igual, Dr. Edgar Díaz. Para aquellos que quieran seguirme, ahí nos vamos a ver también. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Aquí tenemos otro comentario, doctor, del doctor Andrés Esperanza, que dice: todos supimos que al terminar la facultad podríamos encontrarnos ante esta situación. Estaba escrito en la historia de la medicina. Pobres de quienes no aman nuestra carrera y estudiaron por una recompensa monetaria. Afortunadamente tenemos esa recompensa, pero además tenemos la satisfacción de recuperar a nuestros, y bueno, aquí falta un poquito del comentario, pero bueno, yo creo que sí es... Recuperar a nuestros pacientes. Exactamente, nuestros pacientes. Bien. El personal médico operativo está activo y está cansado. Efectivamente, ya estamos cansados, ¿eh? O sea, y lo digo como parte del equipo, pero también es una buena oportunidad de reflexionar sobre lo que estamos haciendo.
Y toco el punto económico, que es importante, sí, o sea, creo que todos merecemos tener un ingreso digno, pero ahorita que estamos al full, les aseguro que no hay dinero que compre tranquilidad. Entonces, tenemos que ver eso porque también me ha tocado ver médicos que están dando atención mañana, tarde y noche y después se van digo, es que ahorita hay que aprovechar. No, 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 ahorita hay que dar la mejor atención y cuidarnos. Hace 10 años, un compañero mío del servicio de urgencias, porque yo trabajaba mañana, tarde y noche, como muchos recién egresados, estoy hablando de hace 20 años, me dijo, oye Edgar, ¿y qué? ¿Estás ahorrando para tu infarto o qué? O sea, de verdad que a veces perdemos piso por hacer algo que nos gusta y porque tenemos la falsa creencia de que ese es el momento de aprovechar. No, están los jóvenes médicos con la máxima capacidad intelectual, física, como parte de una familia y que de pronto pierden el equilibrio como seres humanos. Y me explico, dejan de tener pareja, dejan de tener familia, dejan de tener todo por dedicarse exclusivamente a una carrera. Respeto a quien lo haga así, ¿eh? Finalmente hay algunos de nosotros que esa decisión han tomado, pero por salud mental ya se ha demostrado que eso no es lo correcto, insisto, incluso para nuestros pacientes. Aquí estoy, bien. Sí, sí, hola doctor, Hola, muchas hola. gracias. Si quiere le vamos diciendo los comentarios también que hemos rescatado del chat mientras daba su plática. Perfecto. Uno de ellos es de Patricia Samano, que el que usted comentaba, ¿no? Que ya están cansados, están activos. Dice que si puede comentar esto de que el personal médico en resguardo por comorbilidad, ya casi un año afuera, no acuden al hospital, pero sí dan consulta privada. Eso es como que le pedía un comentario. No, digo, perdón, pero eso sería una incongruencia, una inconsistencia y falta de honestidad desde mi punto de vista. ¿Los hay? Sí, sí los hay. De hecho, una de las cosas que de pronto yo he planteado es la posibilidad de que a estas personas que están en resguardo sean las primeras en vacunar para que lleguen al relevo de los que ya estamos cansados. O sea, y la otra, esto tiene que ser una autocrítica, ¿eh? Es decir, yo como médico, ¿qué tanto estoy cuidando mi salud? Si este médico en resguardo por diabetes o por obesidad lo vuelven a pesar y sigue con obesidad o no ha bajado ni 1 kilo en este año, entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal desde mi perspectiva como medicina preventiva e incluso nosotros como profesionales de la salud de manera autocrítica. ¿Sí? Entonces, a reflexionar sobre eso. Les puedo asegurar, esto que ven atrás de mí es solo, es una manta que puse para la escenificación de ahorita, pero es mi sala. Y aquí en la sala tengo para hacer ejercicio y es pues, un espacio chiquito. Entonces, cada uno de nosotros, cuando quiere, puede hacerlo y si no, busca el pretexto. Entonces, yo hago ejercicio 5 días a la semana, por lo menos 1 hora por día, eh, pero es algo que yo me propuse de manera consciente. Entonces, los invito para hacer eso. Y lo que comentan, totalmente de acuerdo, ¿eh? Si alguien está dando consulta de manera particular y tiene permiso, me parece que esa sería una indicación como para cancelárselo. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos la participación de la doctora Patricia Sámano. Le vamos a activar su micrófono. Doctora, adelante, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y una excelente y muy comprensible ponencia, doctor Edgar. Muchas gracias. A usted. Aquí usted estuvo leyendo mi comentario previo y sí es oportuno comentarlo porque sí el personal operativo, el que esté en el hospital, el que esté en primera línea ya está cansado. Hay muchos compañeros que están en resguardo. Ellos no pidieron estar en resguardo en ese momento. ¿Por qué? Pues por sus comorbilidades, por la edad,
pero posterior a eso se fue haciendo como una especie de ley y obligación otorgarlo. Usted mencionaba que efectivamente si nosotros tenemos, por ejemplo, en un diabético que está arriba de 8 de hemoglobina glucosilada y en ese momento era considerado su resguardo, posterior a eso, a los 3, 4 meses se vuelve a hacer otra determinación y debe de salir normal porque para eso se fue a descansar, para que se cuidara. Pero si nos vuelve a salir exactamente lo mismo, algo está saliendo mal. Y si lo estamos viendo que atiende en su consulta privada, pero por una situación legal, no podemos hacerle nada, no podemos regresarlo. ¿Por qué? Porque está reuniendo los criterios de resguardo, entonces pues hay que otorgárselo. Yo creo que eso sí ya todos los médicos operativos. Sí, afortunadamente, y quisiéramos que fuera un foro, en este caso que todos los de acuerdo de vulnerabilidad pudieran estar en la primera línea y parece ser que van a estar porque son 60 años para que se vacunaran si no tienen comorbilidades y que apoyaran en gran medida a los que de veras están muy cansados, demasiado cansados. Muchas gracias nuevamente, esa es mi opinión. Y desde Toluca, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, de verdad, por su comentario y totalmente de acuerdo. Me llega aquí un mensaje en donde dice, tengo una pregunta, he leído que es bueno realizar técnicas de relajación para disipar la mente y olvidar al menos por un momento todo lo que está pasando. ¿Cuál de todas recomienda más? Yo también hago ejercicio en mi cuartito de residencia, qué bueno. Saltar la cuerda, perfecto. El ejercicio, digo, incluso la OMS marca, si es una persona adolescente, que sea 1 hora diaria, pero en el caso por lo menos de un servidor, pues ya nos deja 150 minutos a la semana. Entonces, hacer ejercicio, desde mi perspectiva, es indispensable. Y la otra, las técnicas de relajación. Hoy, incluso los teléfonos que llaman inteligentes, te están recordando respirar 3, 4 veces al día de manera pausada, pero eso es algo que debemos hacer de manera consciente. Nosotros, o sea, el respirar por lo menos 1 minuto y hacerlo, insisto, de manera consciente, son técnicas que te ayudan. Aquellos que les guste el tai chi, perfecto. En fin, con todo gusto puedo ponerles o puedo enviarles en el Twitter algunos links sobre aplicaciones para relajarse o bien algunos consejos para la relajación, pero por favor sí háganlo. Juegos de mesa, es decir, dedicarle tiempo a algo que te guste, que ames, más allá de solo lo profesional, ¿eh? Totalmente de acuerdo para recargar pilas, solo hacerlo de manera responsable, ¿eh? Es decir, oye, es que yo me relajo jugando fútbol, no, pues aguántame, o sea, mejor salte a caminar, salte a trotar de manera responsable, con sana distancia, o si puedes hacer el esfuerzo, si estás en un lugar pequeño, a lo mejor hasta de tener una caminadora, una película, un buen libro. O sea, de verdad que hay muchas formas de hacer que esta pandemia... Voy a hacerles una reflexión. Muchos de nosotros nos quejábamos que no teníamos tiempo. O sea, y de verdad, no, es que no me da tiempo, es que le invierto 2 horas de ida al trabajo y 2 horas de regreso. Hoy tenemos ese tiempo. Y entonces, tenemos que valorarlo, porque el tiempo es un recurso natural no renovable. Hay un libro, bueno, Alicia en el País de las Maravillas, hay un momento en el cual llega a una encrucijada y se pone a llorar porque no sabe cuál camino tomar. En el libro te plantean que la oruga esta que fumaba opio la cuestiona y le dice, ¿por qué lloras, niña? Es que no sé cuál camino tomar. ¿A dónde vas? No sé, respondía ella. Entonces no importa. Entonces, valga la expresión para que nosotros nos tomemos el tiempo para saber qué queremos. Por eso el Ikigai, por eso la rueda de la vida, tenemos que sentarnos de verdad para saber si no estamos corriendo
siguiendo el fenómeno de la canica en caja de zapatos, o sea, nomás rebotando para todos lados. ¿Sí? Entonces, mi cuenta de Twitter la pongo acá para todos. Acá está. Mi Twitter es 911 Díaz. Ese es mi Twitter. Ahí va para todos. Y mi Facebook es DR Edgar Díaz Soto. Así me encuentran. Nada más, mi nombre por alguna razón tiene una D, Edgard. Entonces, así me ubican en Facebook. Y en las redes sociales por ahí estoy echando relajo de pronto. ¿Algún otro comentario, por favor? Sí, doctor. Tenemos una pregunta previa de Luz Álaves. Bueno, es un comentario sentido. Dice, muchas gracias por la plática. Y al mismo tiempo dice, ¿cómo le hacemos para sobrellevar la irresponsabilidad de la gente? ¿Cómo lidiar con esta frustración que pues a nosotros nos pega como personal de salud para saber qué decirle a la gente, cómo decirle y evitar que se contagien? Y que se quede en su casa. Y convencerlos que se quede en su casa. Hay un libro muy bueno que se llama Los 4 Acuerdos. Se los recomiendo. Uno de esos 4 acuerdos es no te lo tomes personal. Cada uno de nosotros lidia con sus batallas, cada uno de nosotros habla a partir de nuestras carencias o de nuestra perspectiva. A veces somos muy duros como jueces, y esto también lo hago evidente. Es decir, es bien fácil, bien fácil de pronto juzgar al por qué salió, por qué se juntó, por qué... A ver, para empezar, insisto, no hay que tomárnoslo personal. Para nosotros como profesionales de la salud, el que una persona te otorgue la confianza de poner su salud en tus manos, ya es un privilegio y una gran responsabilidad. Efectivamente, hay mucha gente allá afuera que se llaman Los 4 Acuerdos y el autor es Miguel Ruiz. Hay mucha gente allá afuera que sigue sin cuidarse. El hombre en busca de sentido, un librazo de Viktor Frankl. De hecho, aquel que no haya leído El hombre en busca de sentido, por favor, hágalo. Precisamente habla sobre lo que es la resiliencia. Entonces, de esas cosas que dicen, bueno, ¿qué hago para utilizar mi tiempo de manera productiva? De verdad, lean ese libro, Los 4 Acuerdos, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey. De verdad que cuando nosotros estamos, por un lado, equilibrados y que vemos que la otra persona no lo está, como se lo dije a una compañera que llegó ofuscada, ofuscada, así súper enojada, es que es una bola de quién sabe qué, que ni la friegan, estoy cansada y estos fulanos allá afuera en una fiesta de mi casa y no sé qué, ok, y le digo, bueno, pues para empezar, digo, dale gracias a la vida. ¿Y de qué? Pues que tú estás de este lado. O sea, gracias a Dios, tú te puedes cuidar mejor, tú puedes tener más sana a tu familia, tú puedes tener más consciente a tu familia, tú puedes educar a tu círculo cercano y protegerlo. Qué lamentable que estas personas no puedan hacerlo. Y es lamentable que al rato los vamos a tener en la sala de urgencias, que al rato los vamos a tener contagiados. Entonces, por favor, tenemos que plantearnos eso. Dale gracias a Dios, bueno, a la vida, al universo, no voy a meterme en cuestiones religiosas, pero de verdad, da gracias porque tú sí tienes la oportunidad de que tu círculo cercano pueda cuidarse. Me voy a explicar. Tiene varios meses que yo no veo a mis hijos. Yo estoy al cuidado de mis papás, que son personas de la tercera década de la vida, ya 80 años mi papá, mi mamá, bueno, lamentablemente acaba de fallecer, no por COVID, por otra cosa. Y mis hijos no vieron durante varios meses a sus abuelos. ¿Por qué? Por cuidarlos. Entonces, digo de pronto, ay no, pero es que no es posible. Claro que es posible. Pero hasta ahorita, el único que se ha contagiado de COVID en mi núcleo familiar soy yo.
Yo tuve COVID en noviembre y lo tuve también por ciertas cuestiones. Yo creo que la carga viral y el tiempo, o sea, había sido ya mucho tiempo y la verdad es que aquellos que entramos a la sala COVID lunes, miércoles y viernes, de pronto era raro que no me hubiera contagiado por tal vez un pequeño descuido o un hartazgo, no lo sé. Finalmente, gracias a Dios, tuve un cuadro leve, pero aún contagiado y estando relativamente en contacto con mis papás, con las medidas necesarias de cuidados, ninguno de ellos se enfermó, nadie. Entonces, ¿qué podemos decir de aquellas personas que están en la calle? Pues primero tal vez compadecer un poquito y la otra dar gracias que nosotros sí podemos cuidarnos los unos a los otros. En mi hospital entran... Sí, doctor. Sí, Doctor, adelante. mientras está leyendo los comentarios, tenemos algunos que luego mandan también a otra parte del chat, como el de Anaí, que dice, ahora con la primera dosis me hizo reacción, pareciera como si me hubiera dado COVID. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para estar mejor con la vacuna si me la pusieron el viernes 21? Y agradece mucho su ponencia. Gracias. La vacuna COVID tiene efectos secundarios de leves, moderados y graves. Los más graves, gracias a Dios, son muy pocos. Estamos hablando de 1 en 100,000. En este caso, la vacuna, en cuestión de 2 a 3 días máximo, tú ya debes tener una disminución de los síntomas. Los síntomas más comunes es el dolor en la zona, después viene febrícula, fiebre, malestar general, artralgias, mialgias, cefalea, y después viene ya en casos un poquitito más allá, casi como si fuera un cuadro positivo a COVID. Es decir, puedes presentar incluso un síndrome gripal. Recordemos que algunos de nosotros somos más sensibles que otros, pero esto en cuestión de 3 a 4 días deben prácticamente desaparecer y debes esperar la segunda dosis sin bronca, es decir, eso no contraindica la segunda dosis. Por favor, recuerda que estás haciendo ahorita tu respuesta inmunológica y eso es lo que se busca, ¿sí? O sea, quiere decir que tienes un sistema inmunológico bastante competente. Entonces, eso va a pasar. Si puedes tomar paracetamol para el malestar general, estar en resguardo en tu casa, y esperar los 21 días, y hoy sabemos que 21 a 45 días para que te apliquen la segunda dosis. Pero por favor, aplícatela, ¿de acuerdo? Aplícate esa segunda dosis. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otro comentario de Vianey Maldonado. Ella, nos da un comentario acerca de, que nos estamos quejando de las personas que salen a fiestas, se reúnen, se van de viaje, pero aquel personal de salud que también está en fiestas, se reúne y sale de viaje, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo podemos actuar ante esa situación, doctor? Otra vez digo, la verdad es que es bien difícil y más en ese tipo de situaciones no actuar como juez, ¿eh? Está cañón porque pues finalmente es tu par. Pero me voy a poner en una situación distinta. ¿Cuántos médicos fuman? ¿Cuántos médicos tienen obesidad? Y a pesar de que fuman, ellos en teoría tienen que decirle a sus pacientes que no fumen. ¿Cuántos de los médicos tienen o tenemos cierto grado de obesidad y le decimos a nuestro paciente que baje su consumo de carbohidratos, que haga ejercicio y al mismo tiempo tenemos en el cajón lleno de pan? O sea, cada uno de nosotros, insisto, carga su morral y sabe por qué lo hace. Si es tu amigo, si es tu compañero, yo creo que valdría la pena el recomendarle que lo reflexione. Si no, por lo menos que no te haga daño. No podemos estarnos peleando con todo el mundo, ¿eh? O sea, y eso también es algo que debo plantearles, ni debe hacernos daño lo que las otras personas hagan. Se los comento, y no tengo empacho en decirlo, tengo familia en el norte del país que más de una vez vimos que se iban a reuniones, carne asada, etcétera, y lamentablemente la mamá fallece. ¿Se imaginan el cargo de conciencia que tiene esta persona? O sea, pues, uno puede tratar de educar a las demás personas, pero finalmente como adultos, ellos tienen la capacidad de decidir si lo hacen o no. Ahora,
Voy a poner otro ejemplo en donde sí vale la pena intervenir y voy a ser muy claro. Fumar. Otra vez. ¿Por qué hoy en los aviones ya no se fuma? ¿Por qué hoy en los cines ya no se fuma? Los que estamos aquí, muchos, si hay algunos médicos muy jóvenes, para ellos ya es normal que en los cines no se fume, que en los aviones no se fume. Para los que tenemos un poquito de juventud acumulada, debemos recordar que en los cines se fumaba, en los teatros se fumaba, en los aviones se fumaba, en los camiones se fumaba. Lo mismo hoy debe pasar con las personas que de pronto se reúnen en fiestas y hay gente que fuma. Bueno, si son gente fumadora, bueno, allá ellos, que ojalá no le hagan daño a las demás personas, que no intervengan, por ejemplo, niños, etcétera, que incluso ya está legislado que no se deben tener niños en reuniones donde la gente esté fumando. Pero en este caso, si tú ves que alguien, me explico, va en el transporte público en el que tú estás y no lleva cubrebocas, sí definitivamente está indicado que tú se lo hagas saber. No te pelees, por favor. Asegúrate tu cubrebocas y dile, oye, por favor, ponte el cubrebocas. Hemos visto varios videos que a veces nos dan ganas, no lo niego, también me han dado ganas, de ponte tu cubrebocas y que llegue el luchador y que los zarandea para que se ponga su cubrebocas, ¿no? Pero, pues, lamentablemente no podemos hacerlo todavía. Gracias, doctor. Aquí tenemos un comentario de Ana Silvia Calderón respecto a lo que había usted respondido antes. Excelente tema, falta una cultura de autocuidado de salud del profesional. Esta pandemia nos vino a recordar que debemos cuidar nuestra salud. Yo estoy en área COVID desde el inicio de la pandemia. Tengo hábitos saludables, hago yoga y meditación, ejercicio, pero lamentablemente el personal de riesgo aún no está controlado. Totalmente de acuerdo. Y volvemos al punto. Me parece que sí valdría la pena incluso llegar a algún acuerdo, no sé, y me voy a meter en camisa de 11 varas, pero ¿para qué me invitan si saben que me porto mal? No es cierto. Hablar con el sindicato, o sea, o con cuestión laboral, o sea, si estos médicos no cumplen las reglas, pues finalmente se les tendría que o rescindir un contrato o llegar a algún tipo de acuerdo, porque no es posible, insisto, que un médico se vaya con, como bien decía la doctora, con 8 de hemoglobina glucosilada y siga con 8 de hemoglobina glucosilada. A ver, no llegas a 6.5, pues a ver, chaparrito, 6.5, 20, porque ya necesitamos que te pongas a trabajar, ¿sí? Pero, insisto, no podemos estarnos peleando con todo el mundo y cada uno tiene que hacerse responsable. Y a mí, por lo menos, se los digo, me ha servido, me ha dejado cierta tranquilidad. Yo voy todavía al área COVID con mucho agrado porque sé que puedo hacer una diferencia para mis pacientes. Me gusta ir al hospital, me gusta atender pacientes. No niego que estoy cansado. Ayer, aquellos que vean mi Twitter, o sea, ayer ya yo era la 1 de la mañana, una cosa así, yo ya estaba pelas y digo, estoy agotado. Y de pronto, si ven la tomografía, ahorita se los puedo comentar, era de un muchacho de 40 años con un 80% de ocupación pulmonar, que sabemos que el pronóstico es malísimo. Y dices, ¿cómo este chamaco, pues lamentablemente es muy probable que fallezca? ¿Sí? Entonces, sigo haciéndolo con cariño, sigo haciéndolo con amor, sigo procurando, tengo la fortuna de hacer algo que me encanta y pues nadie me puso la toga de juez, entonces prefiero seguir siendo médico y tratar de comprender a aquellas personas que de pronto actúan de manera incorrecta como si estuvieran enfermas. Y en lo que yo pueda apoyarlos, es como, tenía una paciente que se le indicó que llevara una dieta saludable, frutas, verduras, etcétera, y de pronto subió de peso y seguía subiendo de peso y seguía subiendo de peso. Por angas o mangas llega a mis manos. Y de pronto le pregunto, a ver, ¿qué desayuna? Ah, pues muy ligero, doctor. Fruta con yogur y un poquito de granola. Digo, oiga, se me hace raro, a ver, ¿me puede describir cómo es su plato?
Algo así me describió. O sea, algo enorme lleno de yogur, de granola, de miel, porque para esta persona la miel no era azúcar. Entonces, educar. Finalmente, al momento de educar, de corregir, ya no queda en nosotros. Pero sí, y lo que les comento, que no les haga daño. Ustedes hagan el bien y sigan haciendo su mejor papel, sigan siendo un impacto positivo en los demás y en su círculo cercano. Así es, doctor. Y también recuperamos otro de los comentarios, pregunta de otro participante, en este caso es Leo, Gabriela Sandoval, dice, excelente tema, le agradece mucho. Tengo un comentario. En mi hospital solo entran al COVID personal de turno nocturno. ¿Usted cree que haya empatía en cuanto a autoridades y personal en primera línea? Me queda muy ambiguo el que solo entre personal COVID en turno nocturno. O sea, es decir, es un hospital COVID, es un hospital híbrido, es una clínica, porque digo, todos los pacientes con COVID, todos tienen, y por lo menos también por norma oficial mexicana, tienen que ser valoradas los 3 turnos si es que están hospitalizados. Y los pacientes graves hay que ponerle nota y evolucionarlos. Entonces, me parece un poquito complicado ubicar un lugar en donde solo en la noche entren a ver a los pacientes COVID. Entonces, ojalá pudiera ahondarme un poquito más en ese sentido, porque digo, por ejemplo, en el hospital en el que estoy yo es un hospital híbrido y en la mañana entran médicos, en la tarde entran médicos, en la noche entran médicos o entramos médicos a ver a los pacientes. Y digo, es un mundo de gente, ¿no? Pero ojalá pueda ampliarme un poquito el comentario. Claro, doctor. Aquí también habla de una parte muy importante, que es que si usted cree que haya empatía por parte de las autoridades al personal de salud, doctor. Espero no meterse en problemas. Así es, otro tema. Pero adelante, doctor. Aquí miren, puede expresarse libremente. Cada uno de nosotros lucha batallas diferentes. O sea, y se los digo tal cual. Yo no quisiera ser director de un hospital en esta temporada, ni lo pienso ser. Prefiero atender a los pacientes. Yo fui directivo del Instituto Mexicano del Seguro Social por algunos años y sé lo que es estar en el sándwich, es decir, de pronto las autoridades pidiéndote resultados y de pronto el personal pidiéndote recursos y no tener recursos y de estar pidiendo. Entonces, efectivamente, tendríamos en un mundo ideal que tener jefes que sean líderes y un líder por naturaleza tendría que ser empático. Lamentablemente hay jefes que no son líderes. Y eso también dentro de lo que son las autoridades sanitarias, habría que valorar el perfil, porque ¿de qué nos sirve alguien que solo maquilla y maquila números, pero que no tiene una atención adecuada para nuestros pacientes? La razón de ser de los institutos de salud son los pacientes, y eso es algo que debemos tener siempre claro. Cuando nosotros nos dejamos guiar solo por indicadores, base, número, etcétera, y no nos involucramos con el paciente, y para que el paciente, me voy a ir en esta escalada. Si yo quiero tener a un paciente bien atendido, debo preocuparme para que el profesional de la salud cuente con los recursos y cuente con un ambiente lo más saludable, lo más seguro posible. Y así, en cada una de las escaladas o cada uno de los escalones de nuestro sistema de salud, me voy a explicar. El director del hospital se tiene que preocupar por los profesionales de la salud. El jefe jurisdiccional o el jefe de zona tiene que preocuparse porque los hospitales cuenten con los recursos. Nosotros somos servidores, siempre. Todos servimos de una o de otra manera. Entonces, si tenemos un jefe que no es empático, valdría la pena, por un lado, acercarse, porque tenemos también líderes que no son jefes, llamémosle así, es decir, el líder dentro del equipo de salud, ese que hace la diferencia.
Entonces, tal vez acercarnos con ellos para ver de qué forma podemos mejorar el ambiente laboral. Pero sí, definitivamente hay jefes que no son líderes. Ojalá todos los jefes pudieran ser líderes. Gracias, doctor. La verdad es que tenemos bastantes participaciones, comentarios, muchos relacionados con el tema del día de hoy, pero también hay muchas pues dudas sobre la vacuna o incluso sobre los contagios. Por ejemplo, Cristian Ricardo Ramírez, él pregunta, si una familia completa se contagia, ¿deben seguir protocolos entre ellos? ¿Pueden recontagiarse si uno ya salió de su periodo de contagio? Bien. Cuando son convivientes habituales, y me voy a explicar, pues bien, así como en todos los casos y controles, de pronto pues, tenemos el caso cero, es decir, el que llevó la enfermedad a ese hogar o a ese núcleo familiar. Diferente sería, y me voy a explicar de esta manera. Tienes el proveedor de la casa, que es el único que sale de ese domicilio y que se contagia y lleva el virus a esa casa que ha tenido todos los cuidados. Recordar que tienen 14 días para contagiar al resto de la familia. Y si han seguido ciertos protocolos o procesos, pues finalmente va a haber como un contagio paulatino con cada uno de los miembros. En ese caso, la indicación sería, de verdad, que se aislar a los demás e ir ubicando a los pacientes que se fueran contagiando. Afortunadamente, creo que hoy nos queda claro que el 80% de los pacientes van a ser COVID positivo, pero pueden ser asintomáticos. Entonces, aislarlo e identificar a los miembros de esta familia que puedan tener factores de riesgo, es decir, a la mamá, al abuelito, etcétera, y seguir los cuidados, buscar temperatura, saturación de oxígeno y en su momento hacer detección temprana de ellos. Ahora, lo que son las reinfecciones, ¿se pueden dar? Sí, sí se pueden dar. Incluso recordemos hoy que son más de un tipo de virus. Entonces, si son personas que están entrando y saliendo, me voy a explicar. Resulta que son más de una persona la que está entrando y saliendo de esa casa, definitivamente el riesgo de tener más de un virus ahí, de una variedad viral, se elevaría. Entonces, aislamiento por separado. De lo único que yo no recomiendo a la fecha es el aislamiento, por ejemplo, de los niños. O sea, el niño tiene que estar con la mamá o con el papá, por incluso cuestiones de salud y protección al menor. ¿Sí? Pero en el caso de que si fuera una familia de puro adulto, pues ojalá pudieran tener un cuarto por separado. Pero la realidad de nuestro país es distinta, ¿sí? O sea, tenemos familias en donde tienes 8 cohabitantes en el mismo cuarto, en donde tenemos casas que son unihabitacionales, es decir, tenemos que es ahí la cama, la cocina, comedor y todo. Entonces, lo único que habrá que hacer en esas condiciones, ver los riesgos dentro de la familia e identificación temprana de factores de riesgo y si tuvieran una evolución adecuada, también la referencia. Gracias, doctor. Y retomando también esa parte crítica que se estaba comentando entre el personal de salud, no queremos dejar pasar otro comentario del compañero Mauricio Cantón Albán, creo que es, pero Cantón, en el que dice de forma crítica, en nuestro medio, como área médica, no damos testimonio ni damos un buen ejemplo. No todos, pero sí hay muchos. Ni se diga de que hagamos las cosas con amor y hacer lo que nos corresponda. Muchas gracias por su excelente ponencia. Deja el comentario. Muchísimas gracias. Miren, lamentablemente, y lo digo también de forma real, los buenos somos más, ¿eh? Los que nos gusta lo que hacemos somos muchos más. El problema es que la gente que no le gusta lo que hace, que maneja ciertas frustraciones, es gente más ruidosa. Entonces se percibe más. Si nosotros estuviéramos en un elevador y hay 10 personas en ese elevador y una sola persona empieza a hacer mucho ruido, entonces el ambiente se contamina. Pero no podemos decir que todas las personas de ese elevador son ruidosas, ¿sí?
debemos ser muy claros en esto, porque de verdad que a veces nuestra percepción se contamina también. El hospital, insisto, en el que estoy, es un hospital del Seguro Social. Y hay muchas personas que dicen que los hospitales del Seguro Social son un ambiente laboral muy complicado, por no decir pésimo. Y la verdad es que yo me la paso a todo dar. Decir, por ejemplo, que todos los conductores de los peceros son malos. Pues no, digo, hay un porcentaje malo y que lamentablemente es el que vemos con accidentes, con problemas, pero en la mayor parte de nuestro país, yo estoy convencido que un porcentaje muy alto de conductores es responsable, sabe lo que hace, le gusta lo que hace, eh, porque si no, olvídense, esto sería un caos. Y lo mismo pasa en los sistemas de salud. Nosotros tenemos que hacer un cambio y el cambio comienza con uno mismo y debemos ser muy cuidadosos. Me voy a explicar también en este sentido. Hace 21 años llegué al hospital en el que estoy. A mí me gusta dar clases y le doy clase a los residentes desde que llegué. Y un amigo, bueno, un buen compañero, puedo decir que sí es mi amigo, me dijo con sus palabras, bastante prosaico, pero me dice, Díaz, es que te aseguro que en 2 años ya no vas a estar haciendo esto porque te vas a cansar. Son 20 años y no me he cansado. Es decir, no podemos dejarnos llevar por la corriente. Nosotros tenemos que ser parte de esta corriente positiva en el sistema de salud mexicano. Entonces, sigo dando clases, sigo disfrutando ir al hospital. No quiere decir que no esté cansado, por favor, estoy cansado. Quisiera yo quedarme en mi casa más tiempo, sí. Quisiera estar con mis hijos. A mis hijos tienen meses que no los veo. Pero finalmente, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo mejor para nuestro país? ¿Qué es lo mejor para nuestro sistema de salud? ¿Qué es lo mejor para nuestros pacientes? Y en ese momento, otra vez, creo que si hacemos lo correcto, podemos dormir tranquilos. Muchas gracias, doctor. De hecho, con el comentario que acaba de hacer, efectivamente, así como hay algunos médicos que critican esta postura de que no comentan o no reflexionan, también, por ejemplo, aquí hay un comentario opuesto de la doctora Patricia Sámano, que ella dice, es importante creer en nuestros compañeros y nuestra razón de ser es el paciente. Para eso nos preparamos. Aunque nos tocó la pandemia, pues al final no dejan de ser pacientes. Y creo que este es un comentario súper acertado, porque justo yo ahora estaba pensando en que si ustedes como personal de salud, teniendo los conocimientos, han vivido incertidumbre, angustia, frustración y miles de cosas, pues también no perder de vista que los pacientes sin conocer nada del tema también pasan por eso mismo. Y de verdad que a veces podemos perdernos de grandes cosas, ¿eh? O sea, yo para empezar les digo, yo jamás les pregunto a los pacientes dónde se contagiaron, ¿eh? Yo los voy a atender y voy a hacer lo mejor que pueda. Y he tenido experiencias que de verdad podría llenarles de videos de personas que se comunican por videollamada, gente que ve a sus hijos a través de la videollamada, el llanto, el agradecimiento, el hecho de que a los pocos días o meses alguien te reconozca, te mande el mensaje. Y no solo por eso, de verdad que compartir esos momentos es mágico. O sea, es como cuando, y voy a poner el caso, como la primera vez que como profesional de la salud atiendes un parto. El ver la cara de la mamá, el amor que le da a su hijo, o sea, ese tipo de cosas, por favor, no le preguntas si se casó, si se embarazó porque quiso, o sea, no, estás participando en un evento maravilloso como el nacimiento. Y en este caso, cuando estás atendiendo a un paciente, si te pones otra vez la toga de juez, te puedes perder de grandes cosas. O sea, me ha tocado ver pacientes con
por ejemplo, con síndrome de Down, preguntando por la mamá y resulta que la mamá está en la otra sala y el poder hacerles videollamadas y que la niña le diga a la mamá, mamá, si venimos juntas, nos vamos juntas. Y o sea, la mamá llorando porque la hija con síndrome de Down diciéndole eso. Otro muchacho despidiéndose lamentablemente de su hija, de muy pequeñita, y lamentablemente sí falleció este muchacho, pero por lo menos tener la oportunidad de facilitar eso a la familia. Nos debe quedar algo claro, todos nos vamos a morir. Lo que no podemos permitir es que la gente se muera por falta de una atención adecuada y una atención deshumanizada, ¿sí? Entonces, eso es cuando nosotros podemos o debemos reflexionar. Incluso, y sale a flote esto, si de pronto tú ya notas que estás actuando de manera agresiva con los pacientes, de manera visceral con los pacientes, date un break. De verdad, reflexiónalo. Porque puede ser que tú ya estés con burnout. Y a veces no nos damos cuenta. Algunos de nosotros cuando tenemos hambre, estamos como muy irritables. Nos da la hipoglucemia y a eso le ponemos el pretexto de que por eso nos volvemos medio agresivos, ¿no? Bueno, pues si ya sabes que tienes hambre, pues come algo y, o sea, sin que suene comercial, cómete un sneaker y tranquilo y pórtate mejor. Lo mismo con nuestros pacientes. Cuando tú notes que ya te empieza a afectar, que ya te hace daño el ver ese tipo de cosas, relájate, tómate un par de minutos y vuelve a sonreírle al paciente, porque muchas veces es lo único que necesita, que lo escuches, que lo comprendas, que te pongas en sus zapatos, no que lo juzgues. Así es, doctor, como dice, como tenemos un comentario aquí de Irma que dice que hay que disfrutar nuestra labor. Es la oportunidad y es maravilloso el ayudar a las personas. Y como usted lo comentó durante toda esta charla, todas estas experiencias al final se convierten en lecciones de vida para unos de alguna u otra forma. Doctor, bueno, como tal no fue una sesión de preguntas, fue como más de comentarios, de charlas, pero algo que nos quiera decir, doctor, algo con lo que podamos cerrar, algo que nos quiera comentar, doctor Edgar. Pues miren, el ser médico es una parte importante de nuestra vida, el ser profesional es una parte importante de nuestra vida, pero no es nuestra vida, ¿eh? Y eso es algo que debemos tener muy claro. Yo sí estoy convencido que para ser buen médico tienes que ser un buen ser humano. Y eso se da por añadidura, porque solo amando lo que haces vas a dar tu máximo y tu mejor esfuerzo. En todas las charlas de este tipo les digo, trata a los demás como quisieras que trataran a la persona que más amas. Es decir, ese señor que llegó a solicitarte consulta, trátalo como si fuera tu papá o como quisieras que trataran a tu papá, como quisieras que trataran a tu hermano, como quisieras que trataran a tu esposa, como a tu esposo, como quisieras que trataran a tu hijo. Y lo mismo, cuando llegue esa señora, trátala como si fuera tu abuelita, tu mamá, tu esposa, como quisieras que la trataran. Y de esa manera, les aseguro que vas a seguir disfrutando lo que haces. Y aunque lamentablemente muchas veces no logremos recuperar a esos pacientes, sí vamos a poder mejorar su calidad de vida o los últimos momentos de su vida y la de su familia. Recuerden, por favor, que los familiares también son importantes. El equipo de salud comienza con el paciente, con su familia, y nosotros somos parte de este equipo. Recuerden que tan importantes somos como profesionales de la salud, enfermería, servicios generales. Entonces, procuren hacer equipo, procuren hacer un ambiente agradable, disfruten lo que hacen. De verdad que sería como mi mayor consejo. Y cuando veas que no lo estás disfrutando, date esos 5 minutos para reflexionar sobre lo que está sucediendo y si necesitas ayuda, pídela.
En caso de duda, no hay duda, pide ayuda. O sea, cuando tú digas, híjole, es que yo no sé si de pronto ya estoy con burnout, ya lo estás dudando, pide ayuda. No lo pienses más, de verdad, por tu bien, por el bien de tu familia y por el bien de tus pacientes.